Hemos visto una sangría, en caso de muchos medios de comunicación, de pérdida del 50-60% de usuarios activos. Si mantenemos esta línea, muchos van a tener que desaparecer. Hoy vamos a hablar sobre periodismo. Sigue siendo libre, independiente, creíble. Para hablar sobre esta cuestión he traído a una persona con la que converso muy a menudo, Héctor Chamizo. ¿Qué tal? ¿Ha habido una pérdida de calidad en la prensa o estamos dándonos cuenta ahora de que la prensa nunca tuvo la calidad que queríamos? Los periodistas somos hombre orquesta cuando estamos en medios de comunicación. Ahora es verdad que cualquiera puede abrirse un canal de comunicación propio y ahí ya no dependes de unas altas esferas que te digan no toques este tema por aquí, no vayas por acá. Periodismo hay de muchos sectores y el tema es que la carrera no te preparan para algo específico. ¿En qué han fallado los medios de comunicación? En no generar esa confianza. No han sabido ser del todo transparentes. Lo que pienso es que hay una influencia del poder político bastante importante, la verdad poco rigurosa. Tanto que se habla de televisión pública y que no hay un programa de economía donde se traten mínimamente estas cosas para dar formación a la gente, es que es aberrante. Digo, desde la propia lógica socialdemócrata de tenemos estos medios de comunicación para prestar un servicio público. Bueno, ya ves qué servicio público estás prestando cuando todo esto lo excluyes, ¿no? Se están dando pasos hacia el camino más peligroso de todos. Como intentan arrinconar al creador y al influencer. Es muy difícil ya que se reviertan los pasos que se han dado y me da igual el gobierno que venga. Vamos a ir a un contexto en el que la libertad plena se va a ir perdiendo y va a costar mucho trasladar el mensaje. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que, como bien sabéis, está apadrinado por Freedom24, y hoy vamos a hablar sobre periodismo y más en concreto sobre periodismo económico y financiero, tanto en España como en el conjunto del planeta. Sigue siendo la prensa, y más en concreto la prensa económica, libre, independiente, creíble, sigue teniendo calidad, o está en una etapa de crisis, de reconversión y de reinvención hacia nuevos modelos de negocio o nuevas formas de comunicar y de transmitir la información muy alejadas del pasado. Y para hablar sobre esta cuestión, todo lo que rodea a la actualidad sobre el periodismo económico y sobre cómo nos informamos en materia económica, he traído a una persona con la que converso muy a menudo, prácticamente todos los meses, pero en este caso voy a ser yo el entrevistador y me refiero a Héctor Chamizo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, encantado de estar aquí charlando contigo y intercambiar papeles en este caso. O sea que... Héctor lo he traído para hablar sobre periodismo económico porque tiene un canal, en realidad un grupo casi de comunicación de canales en distintas redes sociales, especializado en seguir la actualidad económica y el análisis económico de manera, ya digo, continuada y muy rigurosa frente a lo que solemos encontrar por supuesto, en otros canales a lo mejor menos profesionales, pero también en los medios de comunicación económicos tradicionales, a los que se les presupone una profesionalidad de la que en demasiadas ocasiones carecen. Y para hablar sobre todo esto, ya digo, he traído a Héctor, que forma parte del sector, pero del nuevo sector o de la reinvención del sector de la prensa económica. Primero, ¿cómo ves tú, así en general, la situación de la prensa económica o de los medios de comunicación económicos en España? Es verdad que no se trata de un sector que tenga un volumen de lectores gigantesco frente a la prensa generalista o no digamos ya la prensa deportiva, pero bueno, a lo mejor también aquí la propia prensa tendría que hacer algo de autocrítica, y es que no ha sabido formar y generar interés entre los potenciales lectores para que se acostumbren a leer prensa económica. Primero, yo creo que hay que dividir en diferentes áreas, porque una parte está la parte financiera de los medios de comunicación, que luego si quieres entramos, y luego la segunda pata que me parece más interesante es la demanda informativa que se requiere por parte de la población. En este caso, lo que hemos visto en los últimos años y en especial desde la pandemia ha sido una fuerte demanda de información económica por parte del consumidor. ¿Qué ha ocurrido? Que el consumidor ha cambiado sus hábitos en estos últimos años y lo que se ofrecía por parte de los medios tradicionales no se ajustaba a los requerimientos bajo demanda del ciudadano medio, porque han cambiado los hábitos, como digo. Lo hemos visto, por ejemplo, en medios o en otras áreas, por ejemplo, con el consumo de Netflix, de Amazon Prime o de las plataformas de streaming. Y en cambio, yo creo que el medio de comunicación no se ha sabido adaptar
y no ha sabido ser camaleónico en ese sentido para captar ese interés creciente que había. Pero ¿en qué ha cambiado los hábitos y hasta qué punto ese cambio de hábitos es real o es un boom, ¿no? Porque es verdad que en 2020 y 2021 hubo una demanda de streaming, digamos, masiva, Sí. porque, bueno, si la gente estaba encerrada en casa no podía hacer mucha otra cosa. También tuvimos demanda de bicicletas estáticas en casa, gimnasios en casa, y todo eso luego, conforme nos liberaron y pudimos volver a la calle y a normalizar las relaciones sociales exteriores, pues se fue diluyendo. Ha habido un cambio estructural en los ámbitos de consumo, aunque quizá no tan exagerado como en los años 2020 y 2021, y si lo ha habido, ¿en qué se diferencia de la prensa tradicional y en qué la prensa tradicional no se ha sabido adaptar a los nuevos hábitos? Claro, sí que lo ha habido porque el tema es que la prensa tradicional no rompe la barrera de la confianza. Ha habido, al igual que ha habido un incremento de esa demanda informativa económica, que ha sido un boom inicial que luego se ha ido pausando, es cierto, sobre todo por el derivado del boom de las criptomonedas, que en 2020 pues, hizo que el público mainstream quisiera consumir más información de mercados y de economía, pero sí que ha habido una parte que sí ha sido más estructural. ¿En qué han fallado los medios de comunicación? En no generar esa confianza. De hecho, han generado aún más desconfianza y esto es un problema que yo creo que internamente tienen que resolver. Pero ¿por qué consideras que no son confiables los medios de comunicación tradicionales y por qué, en cambio, tú o otros profesionales del ámbito económico sí crees que conectáis más o generáis una mayor confianza entre vuestro público? Creo que no son o no han sabido ser del todo transparentes con diferentes informaciones. Pienso que están haciendo todos lo mismo y, por otro lado, y esto es quizá un debate también que puede derivar de la parte política, creo que hay unos lazos políticos. Hablo de la prensa española, ¿no? Luego, si quieres, claro, matizamos entre la anglosajona y la nacional. Pero aquí en España lo que pienso es que hay una influencia del poder político bastante importante y bastante, la verdad, poco rigurosa en ese sentido con lo que tiene que ser una información aséptica y libre. Entonces, yo creo que la pérdida de confianza viene por ahí. Y, de hecho, el consumo del medio tradicional ha caído. Y lo que están buscando los medios es factores externos y excusas ajenas. No, es que Google primero me puso la zancadilla, luego me puso la zancadilla la inteligencia artificial y al final no se van adaptando a lo que la gente quiere, que es mayor transparencia y una mayor cercanía, también en la manera de comunicar el mensaje. Y en eso es en lo que se ha perdido la confianza. Claro, porque lo que te quería preguntar es, ¿pero falla el contenido o falla el canal, ¿no? Es decir, ¿es un problema de, ahora exploraremos el contenido, de que no se ofrece el material que se quiere o tampoco se ofrece como se quiere o como la audiencia demanda? Yo creo que en parte del contenido se ha perdido porque, por ejemplo, y te voy a hablar un poco en términos también personales, pienso que cuando se aborda información económica de Estados Unidos o de mercados de Estados Unidos, tú tienes que recurrir a fuentes originales allí. Tienes que trabajártelo, si no, no estás haciendo una buena praxis periodística. Y en cambio, en los medios lo que observamos es, en muchas ocasiones, recurrir a lo que hacen otros medios de comunicación, en este caso de Estados Unidos. Entonces, falla el contenido porque se quieren hacer muchas cosas a la vez y no se profundiza en lo que puede ser de mayor interés y aportar un mayor valor añadido. Eso por un lado. Y luego, por el otro, efectivamente, falta la adaptación a las nuevas plataformas digitales. ¿Por qué? Porque el consumidor vemos que quiere, además de informarse en muchas ocasiones, también entretenerse o buscar otras maneras de que le expliquen las cosas. De que le expliquen las cosas, exactamente. Entonces, fallan yo creo que las dos cosas. Falla el profundizar en un contenido de calidad. Hemos visto como incluso en Estados Unidos era la referencia de todo esto. Hemos visto también que en Estados Unidos ha caído en gran medida ese contenido de calidad, aunque menos que aquí en los países europeos. Pero luego la otra pata también, ¿no? Pero sobre esto, la cuestión es, ¿ha habido una pérdida de calidad en la prensa o estamos dándonos cuenta ahora de que la prensa nunca tuvo la calidad que queríamos? Porque, claro, cuando solo tienes acceso a 3 periódicos económicos y no puedes compararlo con nada, pues puedes decir, bueno, esto me da una información de calidad. Ahora, cuando recibes feedback de otras fuentes, ya sea redes sociales o canales de comunicación alternativos, y comparas, dices, oye, pues esta información es muy incompleta o es errónea o no tiene profundidad, y en cambio en otros ámbitos sí me la dan. Por tanto, digo,
llego a la conclusión de que esto no tiene calidad. Entonces, la pregunta es, ¿antes tenía mucha más calidad o es que ahora vemos que nunca la tuvo? Es una buena pregunta. Creo que sí que hubo un momento que había calidad cuando los medios grandes, especialmente aquí en España, estaban mejor capitalizados o, digamos, su situación financiera era mejor y había unas plantillas más grandes y más personas que podían dedicar su tiempo específico a profundizar más en temas. Ahora esto no ocurre porque los periodistas somos hombre orquesta cuando estamos en medios de comunicación. Entonces te dicen, vete a esta rueda de prensa, hazte este otro tema, hazte este otro, y no puedes profundizar en materias. Entonces, creo que sí que lo hubo. El tema, ¿hasta qué punto era gran calidad eso? Claro. Porque hemos hablado de las influencias del poder económico y político y eso siempre lo ha habido. Luego hablaremos más de eso, sí, ¿no? Pero... sí, o sea, siempre lo ha habido esto, ¿no? Pero la calidad pura no ha llegado. Ahora es verdad que cualquiera puede abrirse un canal de comunicación propio, como es mi caso, por ejemplo. Y ahí ya no dependes de unas altas esferas que te digan no toques este tema por aquí, no vayas por acá, da igual, no le des importancia a esto. Es el propio profesional el que toma su decisión y decide, valga la redundancia, lo que le puede ser más o lo que puede aportar más valor añadido. Claro, pero ahí ante lo que estamos, es un poco el hilo conductor de la charla, ¿no? Pero es ante un cambio de forma de comunicar y de modelo de negocio de la comunicación, ¿no? Porque al final, si lo que busca el lector son referentes comunicativos que le resulten creíbles y rigurosos y, claro, esos referentes informativos, o tú mismo, por ejemplo, podrías estar en un medio de comunicación tradicional. El punto es qué sentido tiene que tú trabajes desde dentro de un medio de comunicación tradicional. Es decir, qué te aporta a ti y qué le aporta al lector el que tú hicieras lo que estás haciendo dentro de un medio de comunicación tradicional, donde tú tendrás muchas más cortapisas, muchas más dependencias, mucho más órdenes desde arriba y mucha más dirección. Entonces, claro, si al lector lo que busca son figuras como la tuya, que comuniquen y que transmitan información de manera informada y rigurosa, y eso lo puede conseguir fuera de un medio de comunicación y estando dentro de un medio de comunicación que es más costoso, es más inflexible, etcétera, no le aporta nada adicional de valor a seguirte fuera, ¿qué sentido tiene el medio de comunicación tradicional? Efectivamente. Bueno, tanto tú como yo somos colaboradores de medios de manera externa. Esto no entronca con luego nuestra independencia para hacer nuestra divulgación en materia económica y financiera. Pero es cierto que si las tendencias siguen en este camino, y hemos visto una sangría en caso de muchos medios de comunicación de pérdida del 50-60% de usuarios activos, que es una auténtica salvajada, vemos que si mantenemos esta línea, muchos van a tener que desaparecer, porque recordemos que la prensa sigue dependiendo del negocio publicitario para seguir subsistiendo y no de un modelo tanto de suscripción. Lo están intentando, pero está siendo muy complicado. ¿Por qué? Pues porque al final el suscriptor lo que quiere también es que le aportes algo más allá. Claro. Entonces hablamos de exactamente lo mismo. Es que ese es el punto, ¿no? Porque antes decías, cuando los medios estaban más capitalizados podían ofrecer más calidad. Claro, pero ahí, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Porque si el lector demandara el tipo de calidad que ofrecían antes, pues surgiría un medio muy capitalizado y la ofrecería y sería sostenible. Pero es que ese modelo ya no funciona y entonces lo que entiendo que ha hecho la prensa ha sido, pues vamos a un modelo low cost, bajamos la calidad y bajamos el coste a ver si así sobrevivimos. Pero es que eso tampoco lo demanda la población. No, es que el problema son las grandes estructuras. Claro. Yo cuando monté mi propio canal me di cuenta, y hablando con actores que han financiado mis proyectos, siempre me decían, mantén estructura de costes baja, porque esa va a ser tu garantía de éxito. Entonces, los medios de comunicación, cuando tienden a hacerse muy grandes, tienden a apalancarse en exceso, y cuando vienen situaciones adversas económicas, les cuesta mucho ese ajuste, porque es financiación mal empleada en muchos casos. Hemos visto ejemplos sangrantes como el de Prisa, por ejemplo, y bueno, hay miles, ¿no? En este sentido, de cómo un gigante, un titán auténticamente de los medios de comunicación se hunde por una malas decisiones de su tesorería y del departamento financiero, ¿no? Ese es el problema. Las estructuras grandes de costes tienden a fracasar en el tiempo porque, o por lo menos como han llevado hasta ahora los negocios,
por eso que estamos diciendo, mueren de su propio éxito. Claro, es que si uno compara el coste de grabar un programa en televisión, ¿no? Tenemos las cifras todos en la cabeza de que no sabes ya si es mezcla de corrupción o de amiguismo o simplemente de costes reales. Pues no sé, el programa famoso de Broncano en Televisión Española, pero también otros que han tenido costes similares, los programas de políticos de la mañana, que son en general más baratos, pero aún así tienen un presupuesto muy, muy elevado. Dices, oye, estos programas que cuestan, no sé, 50.000, 60.000, 100.000 euros cada programa, frente a colocarte delante de una webcam, grabarlo y subirlo, que tendrá un coste entre amortización de equipo, electricidad, si quieres, pues tu tiempo, ¿no? Pero, no sé, de 20 euros, 30, 100, si valoras mucho tu sueldo. Dices, bueno, es que ¿cuánto valor añadido extra tendría que aportar este programa que cuesta 100.000 euros frente al que cuesta 100 para que eso sea viable, ¿no? Es que, fíjate, hablando de costes, que esto también seguramente a la audiencia le puede le puede gustar. Ahora mismo es lo que tú decías. Si tú haces una inversión inicial de 20 o 30.000 euros, puedes grabarte un podcast fantástico. Y con mucho menos. Y con menos también. Pero digo, súper profesional, con 20 o 30.000 euros, 3 cámaras buenas, micrófonos buenos, como estamos aquí en este set. O sea, yo te lo digo, yo no me he gastado ese... Sí. Bueno, a ver, depende de lo que cuentes, claro, pero desde luego en equipo no me he gastado ni lejanamente... No, luego está la formación del set, el espacio, claro, los técnicos... yo no tengo técnicos, por ejemplo, editor externo, ¿no? Pero claro. Y el set, bueno, pues en realidad es una habitación de mi casa, entonces tampoco... realmente si cuentas la inversión ad hoc para eso... Sí, por mucho menos. Es muchísimo menos. Y en cualquier caso, aunque fueran 30.000 euros... Pero de inversión inicial y siendo como muy... Claro, muy a largo plazo, claro. Que eso lo amortizas bueno... El equipo a lo mejor caduca antes, pero bueno, ponte que lo amortizas en 5 años y has grabado un programa cada día. Entonces, claro, el coste, luego sumar el variable de electricidad y poco más, o sea, el coste que tiene grabar un programa como el tuyo o los vídeos que yo subo también diariamente, comparado con un programa de televisión... Es ridículo. Es ridículo. Y vale, que a lo mejor un programa de televisión lo ve que 10, aunque pusiéramos 100 veces más, pero no se justifica ni de lejos la diferencia de coste entre ese programa de televisión carísimo y eso también tiene una repercusión en la tarta publicitaria, por supuesto. Claro, si esos programas para mantenerse en funcionamiento necesitan unos ingresos publicitarios que las empresas pueden lograr más o menos en otros canales que exigen menos porque su estructura de costes es más baja, pues obviamente se quedan. Es que eso es con lo que me estoy topando ahora. Antes... que una marca financiera dijera, oye, quiero entrar a tu canal a patrocinarte, era una barrera bastante complicada y se asociaba el creador de contenido, al influencer, como algo peyorativo y completamente negativo. Y ahora se dan cuenta de que ahí es donde está realmente el negocio. ¿Por qué? Porque las exigencias por ese, digamos, acuerdo, ese acuerdo es mucho menor que lo que pueden tener una televisión o una radio. Y por ponerte el ejemplo... Y el retorno, obviamente, es mucho más alto, aunque no lo sea en términos absolutos, aunque no fuera en términos absolutos, que no creo que los conversion rates son bastante más altos en porcentaje. Pero en términos relativos, obviamente, lo son muchísimo más, claro. No, totalmente. Entonces, canales, por ejemplo, como el tuyo, que tiene un alcance brutal, o el mío, que es un nicho muy dedicado, y ver esos conversion rates que son mucho más elevados que lo que puede generar en muchas radios, incluso alcances... En mi caso, que tengo programas que son superiores a lo que puede ser una franja de máxima audiencia de algunas radios económicas destacadas de este país, pues evidentemente lo que evidencia es que algo se está haciendo mal desde un lado o algo se está haciendo bien desde el otro. O sea, no hay... Sí, o sea, yo diría que, como mencionábamos al principio, se está haciendo relativamente mal en el otro lado porque en el otro se está haciendo relativamente bien. Claro. Lo cual no quita que, claro, en el futuro, si surgen nuevas formas, pues podamos empezar a hacerlo relativamente mal si no nos adaptamos a esas nuevas formas que lo hagan relativamente mejor, ¿no? Pero, claro, la televisión y la radio, yo diría más incluso la televisión que la radio, porque, bueno, la radio yo creo que sí tiene una estructura de costes más comedida, más allá de los sueldazos de los grandes comunicadores, pero la televisión... vamos, comparado con YouTube u otros canales de streaming es absolutamente descabellado
Y la prensa escrita, pues 3/4 de lo mismo frente a otras plataformas de transmisión de conocimiento. Pueden ser plataformas de streaming o también pueden ser, pues eso, redes sociales donde puedes pegar ahí lo que has escrito y no tienes por qué pagar una suscripción ni mantener a 20 tíos que estén revisando la pieza o confeccionándola. Bueno, ahora hablaremos de si la confeccionan o no, o cómo la confeccionan, Sí, pero sí. y claro, es que ¿cómo vas a mantener eso? Y de ahí, precisamente, el modelo de negocio caducado, entiendo que también extrema la falta de independencia de los medios de comunicación tradicionales porque se venden para sobrevivir al mejor postor, ya sea alguna gran empresa que marca completamente la línea editorial, y ahí se puede criticar la falta de transparencia de, bueno, de una gran empresa que pague, vale, pero al menos dilo, ¿no? O sé claro. O lo que ya es peor, porque encima toca el dinero del contribuyente, que se vendan al poder político a cambio de publicidad institucional. Claro, eso ya es lo más, digamos, poco ético que se puede hacer y que se está haciendo. Y que se hace de siempre. Desde que tenemos democracia, esto claro, se pero hace. Ahí sí yo creo que a lo mejor otros tendrán otro recuerdo u otra información y lo podrán contradecir, pero yo creo que precisamente la crisis económica del sector ha exacerbado esa dependencia y entrega absoluta al poder político. Sin duda alguna, porque precisamente al ver esta diversificación de la que estamos hablando y que haya empresas, marcas que estén apostando por creadores más independientes o por los nuevos canales de comunicación que están existiendo. O las suscripciones, ¿no? Porque antes has hablado de las suscripciones. Claro, un medio de comunicación gigantesco, ¿cuántas suscripciones necesita para ser viable? Exactamente, por esa estructura de costes de la que hablábamos. En cambio, tu canal, aunque solo fuera con suscripciones, tendría un umbral mínimo de viabilidad por suscripciones muchísimo más bajo que un gran medio de comunicación. Entonces, ni con tarta publicitaria ni con suscripciones consigues viabilizar esa estructura de costes gigantesca en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, ¿qué haces? Te vendes al poder político. ¿Sabes con qué puede ser comparable en medida? Con lo que ha pasado con las entidades financieras, con los bancos y la aparición de neobancos u otros brokers que están ofreciendo productos digamos, más atractivos en relación con la oferta tradicional. Entonces, ¿qué pasaba a los bancos? Los bancos eran comisionistas del ciudadano con 1.000 millones de productos, ¿no? A través de hipotecas, créditos al consumo, cobros de comisión por tener la cuenta abierta, en fin. ¿Qué ocurre? Surgen los actores con unas estructuras de coste más inferiores y empieza a haber un trasvase de clientes a este tipo de entidades. Y los bancos les ha costado y les sigue costando, pero poco a poco se han ido poniendo las pilas, lanzando sus filiales neobancos. Es el caso de Santander, por ejemplo, lo hizo, lo han hecho muchas. Pero claro, hasta que no te das cuenta y tomas acción, te van comiendo la tostada. Yo creo que el paralelismo está muy bien traído, pero diría que el caso de los medios de comunicación es mucho más rápido y mucho más sangrante, ¿no? Porque al final, claro, hay un cliente a lo mejor tradicional del banco que con las cosas de comer no se juega, yo no voy a hacer experimentos con gaseosa, me quedo con el banco de toda la vida y no doy el salto al neobanco. A lo mejor con el tiempo lo termina probando y termina dando el salto, pero es una transición mucho más lenta. En cambio, en los medios de comunicación, ¿cuál es el coste de decir, oye, voy a mirar si estoy con el móvil, me aparece esto, voy a darle clic, o en redes sociales? Si no te gusta, vuelves a la prensa tradicional y a poco que te guste dices, yo ya la prensa tradicional me olvido y me quedo con esto que me ha gustado. Entonces, como el coste de experimentar ahí es tan bajo, es como mucho perder un poco de tiempo, la transición ha sido tan rápida que no se han podido adaptar los medios de comunicación tradicionales ni aunque hubiesen querido adaptarse, que no creo que hubiesen podido, pero aun cuando lo hubiesen querido no hubiesen podido adaptarse, ¿no? Es que además el problema que tienen, es cierto que aunque hubiesen querido no habrían podido adaptarse, pero luego hay una parte de orgullo de decir, es que estoy haciendo las cosas bien, es que son ellos los que no están haciendo las cosas bien, pero el público se te está yendo, entonces te estás poniendo la venda ante una realidad que te está hundiendo. Y eso es el fin. O es el fin o estás abocado a desaparecer. Y hemos visto desaparecer medios. O sea, no es una cosa que digas, no, claro. Hemos visto desaparecer medios. Hemos visto aparecer nuevos. Ya con el surgimiento de Internet hubo una mayor democratización de los medios de comunicación, pero ahora estamos en una nueva era, digital 3.0, si le queríamos decir, en la que si no te vas a adaptar a esas maneras de consumo que estábamos comentando anteriormente, te van a fundir y te van a hundir.
y la verdad que es un camino difícil. Yo creo que tiene un problema estructural la prensa que ojalá lo resuelva, pero lo veo muy complicado. Claro, pero tú señalabas, hemos visto cerrar medios. ¿Y cuántos medios habríamos visto cerrar si no tuvieran el sostén de la publicidad institucional? ¿Y cuántos nuevos medios, sí, adaptados un poco al nuevo mundo, pero con estructuras tradicionales? Porque al final un periódico online obviamente tiene una estructura de costes mucho más baja que el periódico de prensa escrita, que eso ya sí que... Eso está muerto. Está muerto y solo se mantiene ahí a tocateja del político o de la administración. Pero no deja de ser una reproducción del mismo modelo con una estructura de costes algo más baja y no tan baja como sería necesario. Porque claro, si tú tienes una plantilla, no sé, de 100 o de 200 periodistas, mucho valor añadido, aunque sea un medio online, has de generar para que eso sea viable, rentable, frente a otras formas, ¿no? Y entonces... sí, estamos viendo intentos de reinvención de la prensa, pero girando en torno a lo mismo, porque a lo mejor no quieren reconocer que esa forma de organizar la comunicación, que viene del siglo XIX, no lo perdamos de vista, pues al siglo XXI ya ha perdido gran parte de su sentido. Y creo que eso... Entre que el periodista tradicional, como decías, no lo quiere reconocer por orgullo, por yo soy el ejemplo de lo que tiene que ser el comunicador, y yo cumplo todo el código deontológico de la prensa y estas nuevas formas son canales para esparcir bulos y desinformación, y entre que el político además le interesa que la comunicación siga, si lo queremos, centralizada en pocos agentes, porque así controlas los canales. Claro, si tienes 1000 comunicadores o 10.000 comunicadores en YouTube, para controlarlos a todos va a ser complicado, ¿no? Salvo que, bueno, lo intentan, por supuesto, con leyes, sí, pero que ya no están de reunirte con el director del periódico y decirle, oye, esto no lo saquéis, o a este échalo, o a este lo dejas dentro, pero escribiendo en otra sección. Eso, claro, con 10.000 youtubers no lo pueden hacer. Entonces, tanto el sector como a la política le interesa mantener algo que está muerto. Claro que les interesa, porque es un altavoz que tienen comprado de manera directa o indirecta y que pues pueden trasladar sus mensajes como les interese. Porque precisamente al meter publicidad institucional, si hay determinadas informaciones que no interesan, pues siempre hay presiones o actos de presión sobre los profesionales. Yo precisamente no es que haya tenido presiones cuando he trabajado por cuenta ajena en medios de comunicación por parte de actores políticos, sí por parte a lo mejor de actores financieros, pero sí que tengo compañeros que han sido presionados, ¿no? O sea, el buen profesional existe. Ese es un mensaje también interesante que quiero trasladar, que parece que no hay periodistas buenos o que no. Hay buen profesional. El problema es que no encuentran una casa buena en la que vivir, ¿no? Y en la que expresar su buena profesionalidad. No, y que a veces los buenos profesionales, precisamente porque están dentro de esas estructuras anquilosadas, intentan que no brillen, que eso también pasa. Pero es que luego pasa otra cosa. Los buenos profesionales luego tampoco, la mayoría se lo quieren montar por su cuenta. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque también tenemos una sociedad española en la que somos muy dependientes o estamos bastante acostumbrados a el trabajo seguro es el que firmo un contrato por indefinido y yo me quedo ahí toda la vida. Y falta un poco ese riesgo que asumir, que es lo que hice yo en su momento cuando me lo monté por mi cuenta. Y si ese talento diese ese paso, avanzaríamos en libertades de prensa muchísimo. Pero me cuesta mucho pensar que vaya a pasar por cómo piensa la sociedad española en particular. Porque estabas diciendo, hay buenos profesionales dentro del sector y yo coincido, hay algunos de los mejores periodistas económicos, de macroeconomía, están en ciertos periódicos, por ejemplo en El Confidencial tienen profesionales excelentes, pero también está lleno de muy malos profesionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mala praxis periodística? Antes decíamos, el periodismo ha optado por, como se le han caído los ingresos, pues en lugar de mantener una calidad que con esa estructura de costes no lo vale, pues bajar costes a costa de bajar calidad, pero la nueva relación calidad-coste tampoco le compensa a nadie. Ha empeorado incluso. Claro. Entonces, ¿qué le reprocharías no a los buenos profesionales que existen, sino en general a la situación o al estado de la prensa económica en España? Mira, falta muchísima formación. O sea, por un lado, que los periodistas no están formados. Sí.
Bueno, tú cuando estudias la carrera de periodismo, primero es una titulación que es una amalgama de factores. Se estudia mucho sociología, se estudia parte de comunicación, se estudia economía, se estudia derecho. En fin, es una carrera que te da cultura general, no te da la práctica del oficio. Claro. El periodismo no deja de ser un oficio. Y perdona, la carrera de periodismo ahora son 4 años. 4 años, sí, o sea, es un grado. Es una buena pérdida de tiempo. Es una buena pérdida de tiempo. En 4 años, dedicándote más o menos a jornada completa a formarte, es decir, 4 años, 8 horas, no de clase necesariamente, pero sí de clase más supuestamente posterior trabajo o estudio por tu cuenta, 8 horas diarias, bueno, es que deberías aprender siendo un maestro de aquello que estudies. Y claro, ni siquiera, ¿no? Por lo que cuentas, el que ha estudiado periodismo sale adaptado para trabajar en medios de comunicación tradicionales, que son un modelo de negocio muerto para el que no habría que adaptarse. Pero si ya ni siquiera sabes ejercer el oficio viejo y caduco, pues claro, el oficio nuevo ni lo hueles. Por lo que tengo entendido, ahora sí que hay más, dentro de que han recortado un año. Yo soy licenciado y ahora es un grado. Sí. Creo que sí que han puesto un poco más o han tratado de poner más el foco en la práctica, pero me parece insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque la experiencia en el periodismo te lo da la práctica. O sea, es un oficio que se aprende cuando entras en el mercado laboral. Cuando estás dentro de la carrera, como es mucha teoría de diferentes ángulos, aprendes o tienes un conocimiento de cultura general muy amplio, pero no sabes ejercer ese oficio. Entonces, la carrera yo creo que se debería estructurar más en pronto entrar en redacciones o entrar en redacciones de creadores de contenido que vayan surgiendo, lo que sea, y eso es lo que te va a dar la experiencia y el saber, porque el periodismo hay de muchos sectores. Está el económico, está el político, está el deportivo, está muchos, ¿no? Y el tema es que la carrera no te preparan para algo específico. Tú tienes que hacer un máster posterior, que es en lo que te especializas, y aún así el máster posterior tampoco te da la buena praxis. Pero fíjate que yo le vería más sentido hacerlo al revés, ¿no? Es decir, si quieres ejercer de periodista económico, estudiar el grado de economía, por ejemplo, y luego, si acaso, hacer un máster de comunicación. Sobre, bueno, cómo redactar, porque un economista no tiene por qué saber cómo redactar, cómo comunicar, pero claro, estar 4 años aprendiendo a comunicar, es decir, el continente, pero no el contenido, que es lo que le va a dar calidad a tu información o a tu opinión o a tu análisis, pues es, bueno, de nuevo un nuevo ejemplo de cómo alimentar estructuras, en este caso educativas, que se han creado, porque claro, tú ahora cierra las carreras de periodismo en todas las universidades públicas, muchísima gente vive de eso, alrededor de todo ese tinglado, que al final costea al contribuyente, y por tanto ahí tienes un lobby que no lo va a querer hacer, pero claro, estás formando a gente, repito una vez más, para integrar redacciones de medios de comunicación muertos y además ni siquiera los educas bien para eso. Entonces, mira, cuando yo entré en la carrera hubo un profesor que me dijo: acabas de entrar a la fábrica de paro principal del mundo. Ya, pero pero es que claro, pero luego vives de esto, ¿no? Cuando los insiders te están dando esa perspectiva, es que debería ser un escándalo. Es decir, claro. Porque uno podría decir, mira, estáis cuñadeando, ¿no? Porque lo veis desde fuera y no tenéis ni idea de... Bueno, en tu caso no, porque lo has estudiado, pero yo, que no me he acercado a una facultad de periodismo, podría decir, bueno, son tus prejuicios, lo que ves desde fuera, pero desde dentro es distinto. Pero cuando ya los que están dentro, creando el material, el contenido, la esencia de lo que estamos hablando, te dicen que esto es inútil y que genera paro, y nadie coloca el grito en el cielo desde dentro para cambiar eso, es que está podrido. Completamente. Sí. Pero mira, volviendo al... Sí, a la mala praxis de la prensa actual, ¿no? Sí. Por un lado tenemos la falta de formación. En la prensa económica yo creo que es obvio, ¿no? O sea, lo que te quería decir es que, por ejemplo, en mi caso personal, mi formación económica se da cuando yo entro a trabajar en un medio económico, y la formación económica me la empiezan a impartir la gente con ya experiencia. Gente que es muy de segundo plano, que no salen mucho en focos y que son los que hacen el trabajo de verdad, que son bastante invisibles y que se leen un balance de una empresa y te lo saben explicar. Eso es. Y eso es lo que falta. Yo quizá soy de los últimos afortunados que sí que tuve la ocasión, y cuando firmé mi primer contrato, ya no de prácticas, de formarme activamente mientras empezaba a desarrollar mi carrera. Y fue a través de mi compañera Ana Linares, que le mando un beso desde aquí,
y que fue un poco como mi mentora, trabajó muchos años en Bloomberg, entonces tenía una experiencia y una formación bastante pulcra, ¿no? Y ella tenía la capacidad o quiso, después de estar en nuestra jornada laboral, dedicarse horas extras a formarme y a explicarme y yo a preguntarle dudas y cómo es una empresa por dentro, qué es lo importante del balance y tal. Tuve una formación, luego yo hice mis cursos y mis, digamos, formaciones posteriores, pero si yo no hubiera tenido eso, que habría sido un periodista bastante mediocre en información económica. Si no yo tengo el interés de formarme, al final la calidad brilla por su ausencia. ¿Y qué observamos? Que en muchos casos en el periodismo económico la calidad brilla por su ausencia. Te pongo un ejemplo. Con todo este ciclo de inflación que hemos tenido, cada vez que hay un dato de inflación mensual que baja del 0,3 al 0,2, nos dicen que la inflación ha bajado. O sea, que los precios han bajado. Que los precios han bajado, exactamente. No, puedes decir que sí, que la inflación interanual ha descendido y tal. Eso es correcto, pero lo que no puedes decir es los precios están cayendo. Claro. Y eso es por una falta de educación financiera y de mala praxis tremenda. ¿Eso es por falta de formación o porque interesa manipular el mensaje político para hacer creer a la población otra cosa? Es que yo creo que son las dos cosas. Yo creo que el que redacta eso probablemente tiene una influencia del poder político en gran medida y... O sea, a lo mejor no él, pero los de arriba de él sí, ¿no? Bueno, eso puede ser, y también que el periodista sepa lo que quieren los de arriba y por tanto ya se da a hacer el trabajo que espera que hagan, digamos. Claro, pero los de arriba no están siendo... O sea, sí, son periodistas que suelen ser... No, ya, pero bueno, que al director le gustará leer los precios bajan en España, por ejemplo, si es un director afín al gobierno. Sí. Claro, si es un director en contra del gobierno, probablemente no le guste ese mensaje y también se cometen errores en el otro sentido, exagerando a lo mejor lo que sucede o el grado de desastre, ¿no? Claro, pero es que si tú eres periodista vocacional que quieres trasladar la información veraz, que es lo que alguien que tiene vocación lo quiere hacer, te va a dar igual lo que te diga el poder político. Te pongo el ejemplo, antes hablábamos del periodismo anglosajón, que es cierto que ha bajado algo un poco la calidad, pero está a años luz de lo que somos. Y el periodismo anglosajón se ha llegado a cargar a un presidente de Estados Unidos, por ponerte el ejemplo, ¿no? El caso Watergate y bueno, pues bastante llamativo, ¿no? Entonces, ¿tiene influencia el poder político en la prensa estadounidense? Sí, pero es inferior. Al final, ellos lo que buscan es el consumo de la ciudadanía. Y si tienen que meter caña a Coca-Cola, por ponerte el ejemplo, pues hemos visto que meten caña a las empresas patrocinadoras de ese medio de comunicación, se les retira la financiación, pero ellos dicen, ya vendrá otro. Y en el periodismo español esto nunca ha sucedido. Nunca. Claro. O sea, el periodismo español ha estado bastante comprado por grandes bancos y una cadena importante de mercado minorista de distribución. De distribución, efectivamente. El Corte Inglés, vamos. Sí. Lo cual es cierto, lo que pasa que también el tamaño que tiene la prensa económica en España, claro, no se puede comparar con la que tiene pues, Bloomberg, Financial Times, Wall Street Journal. Entonces, claro, eso también te da un grado de independencia financiera que aquí es imposible tener desde un medio de comunicación tradicional, ¿no? Pero ahí también volvemos un poco a lo que planteaba al principio, ¿no? Es decir, la prensa económica en España tiene la dimensión que tiene, que es absolutamente ridícula. Es decir, la tirada, no sé, en su mejor momento, quizá me bailen las cifras, pero creo que en su mejor momento la tirada de expansión como referencia económica en España estuvo en torno a 50.000, 60.000 ejemplares diarios, eso contando todas las compras institucionales, con lo cual realmente la demanda como tal de prensa económica era pues de grandes empresas para tener allí la gacetilla diaria de lo que ha pasado en la economía, pero la población no consumía masivamente prensa económica. Entonces ahí una causa puede ser la mala calidad de esa prensa económica, otra también puede ser que no hayan contribuido a formar y a educar a la población para que entienda lo que está leyendo. Porque claro, si tú coges un periódico económico, no tienes formación de economía y no entiendes nada de lo que pone allí... Sí, si pones a mi madre a leer Telexpansión, va a decir, no entiendo nada. Claro, es que aunque potencialmente te puede interesar, hay una barrera cognitiva de primer nivel, ¿no? Entonces... la prensa o los comunicadores, y yo creo que eso con las nuevas plataformas se ve claro, también tienen una responsabilidad, sobre todo si quieren aumentar su público,
de, primero, ser accesibles y, en segundo lugar... Que se entienda el mensaje, que claro. se entienda y formar a la gente, ¿no? Sí. No tratarla como personas que no son capaces de aprender y de crecer contigo. Y eso en la prensa no se ve. Pero es que estamos viendo, claro, aquí el poder político sí que tiene un papel fundamental, porque si a los niños, que son los que están aprendiendo los primeros conceptos, no les enseñas desde abajo, nosotros, que sí que es verdad que somos responsables, tenemos que deshacer lo que se ha hecho mal. No sé si me explico. Ahora, por ejemplo, del temario económico, con esta nueva legislatura, se quitó del estudio el déficit, la inflación y no me acuerdo qué otro concepto más, de justo aspectos relevantes de lo que está ocurriendo en la economía por intereses X, llamémoslo partidistas y de electoralistas, pues han tomado la decisión de eliminar eso del temario. Entonces, tú tienes que deshacer todo esto. ¿Qué tengo que hacer yo como padre, no? Tengo que responsabilizarme de enseñar a mi hija lo que es la inflación, lo que son los intereses, lo que eso es lo más básico dentro de los conceptos económicos. Pero claro, yo que tengo esos conocimientos, pero partimos de una base de sociedad que no tiene conocimientos en economía. Claro, pero como medio de comunicación también se puede usar para formar a la gente. Sí, por supuesto, pero no interesa. No interesa o no se sabe hacer o no se sabe hacer. O sea, no interesa al que te está pagando o te está financiando en parte, a ti sí te interesa porque gran parte de esa audiencia va a querer consumir ese tipo de contenido. Claro. De contenido de finanzas básico, de decir, oye, esto es como una pirámide. Primero lo más básico, luego paso al siguiente nivel y así al siguiente nivel. Por ejemplo, yo en mis redes sociales lo estructuro así. Tengo Instagram, TikTok y YouTube Shorts en los que doy flashes de cosas que lo pueda entender gran parte de la población. Luego, si te vas a mi canal de YouTube o Twitch en directo y tal, ahí ya pues puedo entrar en términos más técnicos. ¿Por qué no puede hacer eso un medio de comunicación tradicional? ¿Lo mismo que estamos haciendo tú y yo o lo que podemos hacer en esta charla? Sí, aunque es verdad que el medio de comunicación tradicional, al tener una estructura tan rígida, ¿no? Porque, claro, si tú coges un periódico escrito... Claro, vas a los titulares y a lo llamativo del día. Que sería lo más rígido que hay, ¿no? Sí. Que ya tiene su escaleta o su maqueta, mejor dicho, y todo prehecho. Pues claro, ahí tampoco hay mucho espacio para innovar. En un medio digital sí podrías tener una sección de, pues eso, de introducción o de noticias en un minuto, cosas así. Pero de nuevo, yo creo que ahí pasa un poco como que se sigue teniendo como referencia al medio de comunicación tradicional como lo que hay que aspirar a hacer. Entonces, tampoco el online innova demasiado ni quiere alejarse demasiado de lo que vendría a ser el periódico impreso tradicional, ¿no? Y ahí pues vamos a otro de los defectos que tiene la comunicación, pues es eso, que el canal no lo ha adaptado a los nuevos tiempos, ¿no? ¿Tú has visto aquí algún cambio a mejor o alguna cierta apertura? ¿O crees que el encorsetamiento no ha variado y no va a variar? A ver, lo están intentando. Sobre todo veo algunos medios de comunicación que han contratado redactores que sacan noticias en formato corto en Instagram, TikTok y YouTube Shorts. Eso sí que lo he visto y hay algunos que han tenido un poquito más de alcance y éxito, pero me parece que no es suficiente. Porque ellos al final... No es suficiente, me refiero, para su modelo de negocio. Porque una cosa es que sí que haya mejorado su alcance a través de estos canales digitales y otra cuestión, lo que hablábamos antes, de mantener esa estructura de costes amplia pese a tener esto. Todavía están, yo creo, que buscando la fórmula y les está costando. Y esto me refiero más a los portales digitales que sí que están tratando de adaptarse a esas nuevas fórmulas, pero otros que siguen y beben más de los vientos tradicionales están perdidos. Esos probablemente, no te digo que a lo mejor vayan a desaparecer porque interesa que permanezcan, pero sí que no van a tener influencia en la población. Otro problema que has mencionado antes y que creo que también conviene tratar o expandirnos un poco es, hemos dicho, pues mala formación o insuficiente formación. Sobre todo en la prensa económica yo creo que es muy claro, ¿no? Porque ahí sí que hace falta, claro, que en política necesites saber de ciencia política, hombre, ya sería un plus, ¿no? De poder más o menos examinar los movimientos o anticipar los movimientos de los políticos más allá de la imagen superficial que transmitan, pero claro, en prensa económica es que si no sabes de economía, ¿qué vas a contar? Es que ni siquiera puedes manejar los conceptos elementales ni narrar los hechos, ¿no? O sea, un problema es la formación. Y otro, has mencionado antes, que ni siquiera se está haciendo el trabajo, así digamos en abstracto, que... De formación interna, dices. No, o sea, la diligencia que uno cabría esperar que tenga un periodista de, pues eso, consultar fuentes, ir un poquito más allá de la nota de prensa,
básicamente se están comoditizando los medios de comunicación y convirtiéndose en réplicas o refritos de las agencias de prensa, de noticias. Y creo que vamos a peor con la inteligencia artificial, ¿eh? Bueno, claro, y encima de eso, claro. Porque con la aparición de la inteligencia artificial, que podría ser una herramienta fantástica para mejorar la productividad del trabajo de redacción, lo que se va a hacer es, o lo que se está haciendo, de hecho, ya en parte. No digo que sea la mayor, no digo que lo haga todo el mundo, digo que es una práctica que se está haciendo. La de, decir, mira, esta es la noticia, redáctamelo de otra forma diferente y la chuto y fuera. Entonces, ese es el problema, que la calidad está yendo incluso a peor. Pasa que ahí con la inteligencia artificial, tampoco vamos a abrir aquí el melón absoluto de este tema, pero yo sí veo también una fuerza muy disruptiva incluso frente al modelo de comunicación que estamos utilizando ahora nosotros y que supone una innovación frente a lo tradicional, porque al final si tú tienes una especie de avatar online que tiene acceso a toda la información, a todos los modelos, que además está más o menos no sesgada, o incluso le puedes pedir que te revele sus sesgos, ¿no? y te los traslada. Hoy por hoy a lo mejor la gente prefiere un comunicador de carne y hueso, una persona... No, yo creo que eso siempre va a estar, ¿eh? Que reconozca... Bueno, no lo sé. Por eso te quería preguntar. De momento en la era moderna o de ahora, sí, creo que eso... Ya, pero imagínate en 4 o 5 años tienes ya, que no es descartable, agentes... que pasen sobradamente el test de Turing, que sean indistinguibles de un ser humano, que tengan aspecto humano, incluso que no puedas ver por la calidad de la imagen, no puedas distinguir si son personas reales o no, y que comuniquen bien, y que comuniquen información, y que la tengas accesible, y que además sea información que la creen a demanda, porque claro, ahora mismo nosotros tenemos que, de alguna manera, anticipar qué quiere ver la gente o qué análisis espera recibir la gente. De hecho, supongo que a ti también te pasará, pero a mí muchas veces me llegan correos. Oye, me gustaría que trataras este tema o que te expandieras sobre esto. Sí. Claro, aquí nosotros vamos a remolque de lo que ellos quieren, pero claro, si tú puedes, en una era de inteligencia artificial, no mucho más avanzada de lo que ya hay ahora, Oye, hazme un vídeo de 10 minutos explicándome este tema de una manera que yo lo pueda entender, y además le has dado feedback antes a la IA para saber cuál es tu nivel y por tanto qué es lo que tú puedes entender. Yo creo que ahí viene otra ola de disrupción, ya no frente a lo tradicional, que eso estará totalmente muerto, sino incluso frente a lo que nosotros hacemos, que es potencialmente muy grande. Creo que sí, pero bueno, esto es un debate ético súper interesante que nos podríamos tirar aquí horas, pero pienso que ahí lo que me falla es la parte emocional. O sea, la inteligencia artificial a día de hoy, te digo, no es capaz de trasladar ciertas emociones, ¿no? Y al final la información también juega un poco con las emociones de la gente. Pero mira, te voy a poner una comparativa y bueno, ya te digo que este tema... da para mucho, sí. Da para mucho, pero no sé si te acuerdas que hace un tiempo se hablaba o se experimentó mucho de la posibilidad de tener aviones sin piloto, ¿no? Que ya de hecho podría hacerse. En la mayoría de vuelos, tener una persona simplemente que esté ahí vigilando y ya está. De hecho, más o menos es así. Sí. Prácticamente. Pero se hicieron experimentos y estudios y la gente no estaba preparada para esto. Siempre quiere tener a alguien que diga, oye, pues estoy aquí sentado con un copiloto y como... Pienso que la gente no está preparada todavía para... Ya, lo que pasa es que también, a eso hay que decirlo, efectivamente, la gente a lo mejor quiere tener como un backup, ¿no? Una garantía de seguridad, o quiere tener la sensación de que un humano está al control, pero en realidad falla menos la máquina o digamos, 100%, que el humano. Es decir, es más inseguro que esté el humano al control, incluso complementando lo que hace la máquina. Porque a veces también se dice, no, pero un ser humano y una inteligencia artificial conjuntamente lo harán mejor. No, lo hacen peor porque el humano le traslada sus errores a la IA y la confunde, que dejárselo solo a la IA. Entonces, no sé hasta qué punto ese eureka o ese hacer clic de es mejor que no haya un humano por aquí porque estaremos más seguros, es algo que no estamos preparados o que al poco de seguir experimentando y al habituarnos también a interactuar cada vez más con máquinas, porque claro, ahora también entiendo que si en tu día a día no tienes mucha experiencia con la fiabilidad de IAs con las que estás interactuando, decir, oye, en un avión una IA lo va a llevar
Y fíjate, pues entiendo que mucha gente diga, yo no me fío porque no sé si la IA funciona o no. Pero claro, tú imagínate que estamos ya acostumbrados a ir coche autoconducido con IA. La IA nos hace la comida, la IA va a recoger a nuestros hijos al colegio. Pues ahí ya que la IA pilote un avión o que sea tu comunicador o tu asesor financiero de confianza, tampoco lo veo un salto muy grande. No, pero es verdad que, o sea, el debate con la IA yo creo es a futuro, a muy futuro. Tampoco tanto, pero bueno, sí. Yo creo que 4 o 5 años como mucho. Puede ser, sí, pero el tema de que adquiera una conciencia propia y tenga unos intereses propios. Es otro tema, sí. Claro, es que esto abarca mucho más allá claro, de eso lo ya ético. Es un riesgo existencial, ¿no? Si queremos. No, pero yo decía, incluso si salieran bien las cosas, ¿no? Y no nos quiere matar o no nos quiere esclavizar. Que hay una disrupción de modelo de negocio aquí eso seguro. También eso estoy profundísima y en un horizonte temporal no muy largo. Es decir, yo no veo que el modelo actual de comunicación, el nuevo, no el viejo. El viejo es que, el nuevo, que perdure mucho tiempo. Vaya a ser, 20 años y luego 20 años a ver. No, o sea, yo creo que le pueden quedar 3, 4, 5 años y luego tendrá que haber, o incluso antes, cambios muy, muy, muy profundos. Claro, los que estamos en este nuevo modelo de comunicación tendremos que adaptarnos a esto. No tendremos que hacer, no pasa nada, yo lo hago bien. Lo mismo porque que nos tumbarán. Claro. Sí, claro. Otro tema, ¿no? Porque hemos hablado como de los problemas que tiene la prensa tradicional frente a los nuevos modelos de comunicación. Pues eso, no está formada, en la económica, sobre todo, y haciendo excepción de que hay periodistas económicos muy buenos y muy bien formados. Pero el redactor promedio de las noticias económicas no tiene... Aparte, aquí también lo quiero decir, ¿no? Cuando hay un buen periodista económico, destaca y sabes quién es con nombres y apellidos. Sí. No es como, en general, todo lo que leo en prensa económica es bueno y, por tanto, no sé si lo ha firmado uno o lo ha firmado el otro. No. Cuando hay un buen periodista económico, sobresale clarísimamente sobre todo el contenido de la sección y te acuerdas con nombres y apellidos de quién es. Y eso también dice mucho de todo lo que no es ese periodista económico. Porque, insisto, si todos fueran buenos, uno más dentro del equipo excelente, pues no te acordarías, pero te acuerdas justamente porque en términos comparativos la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, simplificando un poco y hablando del promedio, el periodista económico no está formado, no acude a fuentes, replica en muchos casos lo que le da la agencia de noticias y lo reescribe ahora ya con IA. Luego el canal es muy rígido y por tanto tampoco puede haber mucha innovación en la forma de comunicar, pero lo que se suele decir, y sobre esto quería reflexionar ahora, es, vale, aún comprendo que todo eso sea cierto, que no creo que lo compren, pero bueno, al menos la prensa tradicional tiene esta pátina que hablábamos antes de rigor o de no tragarse bulos, de contrastar la información, de no ser una correa de transmisión de fake news, como decía. Aquí, ¿cómo responderías desde las nuevas formas de comunicación? Es decir, no sé, tú mismo, ¿qué controles empleas para que no te engañen, para contrastar la información, para transmitir de manera a veces inmediata, ¿no? Pues una información que consideres cierta? Es decir, ¿cómo afrontas el debate de los bulos, que es verdad que existen? Siempre han existido también en la prensa tradicional, pero las nuevas vías de comunicación permiten expandir la cantidad de bulos y claro, como el periodista honorable que sigue la deontología supuesta para un periodista, ¿qué hace en ese contexto? A ver, lo primero, el margen de error siempre va a existir. Eso vamos a partir de esa base porque fallos se van a cometer. Eso partiendo de un principio básico, que es que antes hablamos del tema de las máquinas, el humano va a cometer errores, sí. ¿Vale? Partiendo de esa base. Pero en segundo lugar, y que es en referencia a la pregunta que me formulas, esto es muy sencillo. Aquí está fallando una cosa simple, que es recurrir a las fuentes originales, en muchos casos. O sea, no es una cosa que tengas que indagar, buscar, bucear, preguntar. No, vete a la fuente original.
Ha habido unas últimas informaciones en estas últimas semanas, como por ejemplo se anunció que hubo una reunión extraordinaria de la Reserva Federal para decidir si bajaban tipos de interés o no, y era tan simple como acudir a la página web de la Reserva Federal y contrastar desde cuándo estaba anunciada esa reunión y si esa reunión se hace periódicamente o no, que en este caso es un tipo de encuentros privados que se realizan cada 2 meses. O sea, que no era nada extraordinario. No, pero fíjate que ese bulo, entre comillas, la prensa tradicional se lo comió. Se lo comió, efectivamente. O sea, que eso de no, nosotros tenemos garantías contra la desinformación o filtros, no es así tampoco. No, claro, por eso. Cuando me preguntas qué filtros hay que utilizar, uno es ir a la fuente original. Contrasta con la fuente original. La fuente original te lo va a decir. Si la fuente original no está clara, que puede pasar, que no haya información clara, intenta contactar con esa fuente original. Y luego contrasta la información a través de otras fuentes. Pero el problema es que muchas veces no se trabajan las fuentes, ¿no? Entonces ese es el tema. Y cuando tú estás informando sobre la principal potencia económica del mundo, que es Estados Unidos y que nos atañe a todos, tú tienes que tener fuentes en Estados Unidos. Tienes que tener fuentes en Wall Street porque si no estás perdido y no sabes por dónde te va a soplar el viento, ¿no? ¿Y cómo se consiguen esas fuentes, ¿no? Porque hablamos de fuentes, tener fuentes, consultar las fuentes, pero bueno, claro, eso supongo que es parte del oficio y de la labor del periodista, pero por explicitarlo, es decir, imagínate que uno dice, oye, pues yo me quiero montar un periódico o un medio de comunicación nuevo a través de YouTube y quiero tener fuentes. ¿Cómo se consiguen esas fuentes? Depende de dónde sean esas fuentes. Las de Wall Street, por Las ejemplo. de Wall Street, tienes que ir al terreno. O sea, te tienes que ir allí y hacer contactos personales. Exactamente. Tienes que ir al terreno. ¿Qué pasa? Que en la prensa económica tradicional, no sé, antes sí que había un corresponsal que se ocupaba del terreno y sí que lo sigue habiendo. Claro, eso te iba a decir que, claro, yo entiendo que un particular diga, oye, pues un poco complicado o no me es fácil irme a Wall Street y empezar a saludar a gente que no conozca. Pero claro, la prensa tradicional en principio deberías pensar, bueno, esa estructura de costes tan sobredimensionada, en parte es para eso, es para tener corresponsales que estén allí trabajando. Entonces, ¿no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Tiene unos costes bastante elevados mantener a una persona a sueldo fuera y, por ejemplo, medios de comunicación generalistas tienen corresponsales, pero que se ocupan de información de todo tipo, de sociedad, de política, de economía. Entonces, claro, esa persona está muy limitada para especializarse en un área en concreto. Una persona que lleve política de Estados Unidos no, le va a costar mucho tener fuentes en Wall Street a las que vaya a recurrir, porque tiene tanta diversificación de temas que al final se genera un abanico inabarcable. Y entonces eso es lo que pasa muchas veces. La información de Estados Unidos que tienen los medios más especializados de economía son más de cronista, de lo que está pasando en el mercado, pero no profundizar en temas. Te pongo el ejemplo, viajando y yendo al terreno, que yo he ido todos los años en estos últimos 1 o 2 veces para seguir manteniendo esa relación de confianza y luego mantener esa relación desde aquí de España. Ocurrió la crisis de la banca regional en Estados Unidos en 2023. Entonces, tú si ya tienes contactos en los Big Five de Estados Unidos, de los bancos de inversión, y que te pueden contar lo que están viviendo en sus departamentos, te da un valor añadido bastante importante. Y ya no es, oye, Bloomberg dice esto. Yo leía, por ejemplo, los titulares. Bloomberg está diciendo que JP Morgan quiere comprar tal banco, ¿no? Y yo digo, bueno, pues, ¿qué pasa? Tengo la suerte que me trabaja una fuente que trabaja en JP Morgan y le voy a preguntar directamente, oye, ¿qué es esto tal? Y te trasladaba un poco con esa relación de confianza lo que estaba ocurriendo. Y yo a través precisamente de los canales que comentabas antes, de mi cuenta de X, de mi canal de Twitch, de mi canal de YouTube, iba informando también de lo que me dicen las fuentes y del sentir. No es lo mismo decir, los inversores sienten pánico. Coño, llama a traders del New York Stock Exchange, de la bolsa estadounidense, y a ver si de verdad tienen pánico. Yo he entrevistado varias veces a Peter Tuchman, que es el hombre más fotografiado de Wall Street, y lo conocerás porque en todas las fotos sale él. Y cuando todo el mundo hablaba de pánico, él me trasladaba un mensaje completamente diferente. Y yo fui allí, pisé la bolsa y no se veía pánico ninguno. Me decían, no, vemos un año alcista. 2023 fue un año alcista. 2024 también lo fue. Yo volví. ¿Cómo lo veis esto? ¿Estamos tranquilos? ¿Vemos que los volúmenes son de tendencia alcista? Entonces muchas veces lo que está faltando es el contacto directo. Y antes decías, errores se van a cometer, ¿no? Porque obviamente somos humanos y los vamos a cometer. Yo ahí distinguiría un error intencionado que es una mentira, claro, que eso ya es propaganda pura y dura, de, oye, pues me he equivocado, ¿no? Sí. ¿Cuáles crees que son las principales razones por las que uno puede equivocarse? Es decir, los fallos más habituales que uno puede cometer, incluso
conscientemente, no de que se está equivocando, sino de que a lo mejor haciendo ciertas cosas puede cometer fallos, puede intentar minimizarlos, pero aún así incrementa la probabilidad de cometerlos. ¿Y cómo hay que reaccionar cuando se comete un fallo? Mira, generalmente el principal motivo de los errores es ser más inmediato que tu rival. Uh-huh. Querer ser el Usain Bolt de los periodistas, ¿no? Que eso también es un vicio demandado. Quiero decir, quiero ya. El periodista no es solo inmediato por quererse inmediato, sino que la gente quiere inmediatez. Claro. El consumidor quiere inmediatez, ¿no? Entonces, el consumidor quiere inmediatez. Entonces ya estás trabajando bajo un estigma de presión bastante grande. Con lo cual, el margen de equivocarte aumenta en ese caso. Esto es en el caso o en el supuesto que hemos hablado del fallo no intencionado. Claro. El fallo intencionado lo dejo fuera de la ecuación. Eso es el bulo típico. El bulo típico, exactamente. Eso lo dejamos completamente fuera de la ecuación. Pero en el caso del no intencionado, creo que el principal fallo o error es, uno, la inmediatez que te obliga o hace que tengas menos tiempo para contrastar las fuentes. Y seguramente otro sea la incapacidad técnica para interpretar los datos y la realidad, ¿no? Seguramente, yo creo que ahí están los dos errores. ¿Cómo se puede un poco capear esto? Lo hablábamos antes, yéndote a la fuente original, pero si quieres inmediatez vas a tener menos tiempo para hacerlo. Informándote también, ¿no? Claro, porque la formación te da capacidad de interpretar rápido los hechos y hacer un análisis rápido. O sea, claro, si tú no estás formado y quieres decir algo sobre algo inmediatamente, probablemente lo que digas o no tenga ninguna relevancia o sea falso. Sí. Si tienes una formación, un bagaje previo y casualmente lo que sucede entra dentro de tu área de expertise, digámoslo así, pues puedes hacer un análisis muy rápido y probablemente más o menos atinado si los hechos que estás narrando son correctos. Claro. Mira, te pongo un caso que fue un error que yo tuve en el pasado. Y es que yo, publico últimas horas de datos macroeconómicos de Estados Unidos y también de la Unión Europea. Y, tú puedes acceder a proveedores de datos, ¿no? Que no son la fuente oficial, pero que beben de la fuente oficial. Entonces yo tenía la costumbre hace unos años de irme a ese proveedor de datos y, como lo subía a tiempo real, replicarlo. Hubo una ocasión en la que este proveedor de datos falló. Entonces publiqué datos que no eran o no estaban ajustados a la realidad. Y la gente... pues me lo hizo ver de no ha sido este dato, es una información falsa, tal. ¿Cómo reaccionar ante un dato falso que antes me lo preguntabas? Tú tienes que asumir el error, borrar esa información, porque si no estás esparciendo y haciendo extensible un bulo, una información que no es cierta. Que ya sabes que no es cierta. Exactamente. Entonces, ante esa situación hay que borrar la información e irte a la fuente original y publicar el dato correcto. A partir de ahora, viendo que puede haber fallos en los proveedores de datos, ya desde hace muchísimo tiempo, lo que hago es, voy al proveedor de datos, contrasto rápidamente con la fuente original, por ejemplo, dato de empleo, te vas al BLS, ves el dato que ha salido, ¡pam!, y lo publicas. ¿Pierdo 2 minutos? Pues pierdo 2 minutos. O sea, no pasa nada. Claro, porque ahí el tema de la fuente, en este caso la fuente no sería original, pero la fuente que estabas utilizando era el proveedor de datos. Claro, si una fuente te falla, pues también le vas dando menos credibilidad o la dejas de usar en el extremo, ¿no? Que eso... Tú puedes decir, oye, yo tengo fuentes en Wall Street. Claro, si hay alguna fuente de esas que sistemáticamente te ha transmitido información errónea, pues ya la descartas. Exactamente. Sí. De entrada, tú puedes confiar en esa fuente, pero esa confianza se puede perder, ¿no? Sí. Pasemos a una parte de la prensa económica. Hemos hablado antes de ella y también hemos hablado de educación financiera, pero que creo que es muy relevante, sobre todo dado el contexto... ya no la situación inmediata, sino de medio o largo plazo de la economía española, que es la prensa financiera dentro de la prensa económica y la labor que debería tener a la hora de educar financieramente a los ciudadanos para que tomen decisiones financieras responsables a lo largo de su vida. ¿Cómo ves la prensa financiera en España? ¿Crees que de alguna manera está desarrollando esa labor que es clave, ¿no? Porque una sociedad sin... a lo mejor sin formación financiera, pero desde luego sin patrimonio personal, porque tú puedes... ¿Por qué digo esto? Pues la población española tiene formación inmobiliaria, pues no mucha. O sea, es más un conocimiento intuitivo o fruto de la experiencia, pero no tiene un conocimiento reglado de inversión inmobiliaria. Ahora, el patrimonio personal de muchas familias españolas durante mucho tiempo ha sido la vivienda
y salvo los que compraron en 2006-2007 a precios ahí sí exuberantes, en general no se han tomado malas decisiones de inversión inmobiliaria en España, aún sin tener una grandiosa formación en inversión inmobiliaria. Pero claro, si ya no tienes formación financiera y tampoco estás construyendo patrimonio financiero, ahí estás acabado. Entonces, ¿la prensa ahí qué hace? La prensa tiene un papel fundamental para educar, efectivamente. Y creo que en muchos casos sí que se ha tomado el camino. Hay muchos medios más independientes o más especializados, más de nicho, te podría decir, que sí que han llevado esa senda. Pero creo que todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Pienso que la gente que ha mejorado su educación financiera ha sido a través de investigación propia y de canales de divulgación independientes puramente, ¿no? No tanto la prensa que va a la noticia y que va al análisis de la actualidad, podemos decir, y de lo que tenemos a futuro. Claro, pero es que eso de decir, no, sube o baja la bolsa... No me sirve de nada a mí como inversor. Claro, ni te sirve como inversor, ni al que no es inversor, pero que a lo mejor podría aspirar a serlo, le sirve de nada para comprender nada de lo que está pasando. Es decir, claro. Si uno no entiende qué es la bolsa, qué significa que una acción suba o baje, por qué sube o baja, no, más allá de si porque hay exceso de compras o exceso de ventas, sino las razones subyacentes que explican esos cambios de valoración, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que dejas a mucha gente fuera del foco de interés de esas noticias, pero es que a la gente debería interesarle, sobre todo a la que aspira a tener una vida más o menos tranquila, con un patrimonio que lo respalde. No puede haber un divorcio tan radical como el que hay entre el día a día de mucha gente y esa información y la no acumulación patrimonial. Pero ahí está el factor fundamental de hacer la economía entretenida. Claro. Porque lo que ocurre, y yo me pasa en mi círculo cercano de amigos, que le hablas de economía y dicen, qué aburrido, no me hables de esto, números, es denso. Y luego dices, no, es que en realidad si profundizas bien en lo que es economía, teoría económica, cómo se mueve todo, te das cuenta de que el mundo se rige por la ciencia social de la economía. Sí. Y es que es así, ¿no? Entonces, hay que hacer eso entretenido. Y para hacer eso entretenido, una vez más, volvemos al tema de los formatos y de que a lo mejor se tienen que adaptar nuevas fórmulas para captar la atención y que la gente se quiera educar de economía. Por ponerte el ejemplo, es que hemos visto desde el año 2020 hasta ahora cómo se ha diluido nuestro poder adquisitivo más de un 20% en España, derivado de la inflación, y hay mucha parte de la población que todavía no es consciente de eso y tiene su dinero remunerado al 0% en su cuenta bancaria. Claro. Y esto es algo alarmante. Entonces, la prensa puede incidir en esto. Y una vez más, decir que los precios caen redunda en el interés de alienar a la población sobre algo que es claramente sangrante. Claro, pero al final también, ya no es solo eso, que por supuesto, pero bueno, ahí podría decir, bueno, la prensa puede decir que los precios caen, pero yo voy al supermercado y veo que no... Y veo que no es así. Veo que no es así y veo que me estoy empobreciendo si no hago nada, pero claro, mucha gente tampoco conoce alternativas para... Vale, lo tengo en la cuenta bancaria al 0%, pero ¿qué hago? Sí. Porque en España es, o era, o cuenta bancaria o vivienda, pero claro, según la cantidad de ahorros, vivienda no... Que de nuevo, aquí tenemos otro ejemplo de formación financiera insuficiente, porque ya hay productos financieros para poder invertir en vivienda desde 50 euros prácticamente. Totalmente. O 100 euros, ¿no? Pero como seguimos en ese mundo de o cuenta bancaria o inversión inmobiliaria de 200.000 euros o de 100.000 euros, el que está, oye, tengo 2.000 euros. ¿Qué hago con eso? Pues en la cuenta bancaria al cero. Vale, vas perdiendo poder adquisitivo, pero no conocen las alternativas y no las conocen en parte por culpa de la prensa. Sí, 100%, claro. ¿Qué podemos hacer? A ver, la prensa tendrá que tomar su camino. Yo lo que hice fue separarme de ese modelo tradicional y empezar a divulgar lo que sí que hace falta. Uh-huh. Claro, dices, ¿en parte es culpa de la prensa? Por supuesto que lo es. El tema es, ¿la prensa va a tomar...? O sea, por supuesto que lo es en parte. Quiero decir, luego hemos hablado de los políticos, de la sociedad en general, bueno... 1000 factores, ¿no? Pero la prensa, desde luego, que tiene una parte de responsabilidad. ¿Puede hacer cosas? Claro. Yo he podido hacerlo. Tú has podido hacerlo. Lo pueden hacer ellos también. Pero ahí, una vez más, interesan o están bajo unos intereses
que hacen que sea un techo que en muchas ocasiones no se pueda traspasar, ¿no? Recordemos que al poder político es al primero que le interesa una inflación sostenida en el tiempo. Eso por supuesto. Por la monetización de la deuda, ¿no? Y, en fin, pues eso les va a interesar. Mantener una inflación equilibrada entre el 2 y el 3%, a ellos, sobre todo en el 3, yo creo que es lo más cómodo que les puede interesar, ¿no? Bueno, justamente ahora que hablábamos de productos financieros para cubrir la inflación, ya os lo hemos dicho al principio, este es un podcast apadrinado por Freedom24, una entidad con la que los dos colaboramos desde hace mucho tiempo. Y Freedom24 tiene un broker, podéis acceder a su broker a través de la plataforma, y desde ese broker, que simplemente es un intermediario a través del cual emites órdenes de compra o de venta, a través de ese broker, uno de los productos que podéis adquirir justamente para protegeros de la inflación, para cubriros frente a la inflación, son ETFs. De nuevo es terminología que convendría ir masticando y explicando a mucha gente, que no es más que un fondo de inversión cotizado en bolsa, un ETF que invierte en bonos corporativos tanto de Europa como de Estados Unidos, es decir, deuda emitida por empresas a medio o largo plazo y que pagan tipos de interés que podemos cobrar invirtiendo en ese fondo que invierte en esos bonos, en esa deuda, de alrededor del 6% en euros y 7% en dólares anuales. Son tipos de interés o son rentabilidades de los bonos que claramente, al menos hoy por hoy, esperemos que siga siendo así, es porque los políticos no se vayan de madre, cubre la inflación y, por tanto, que proporciona una rentabilidad real. Yo diría que incluso sustancial, ¿no? Porque una inflación del 2, el 3, pues si el tipo es el 6 o el 7, estamos hablando de un tipo de interés real de en torno al 4%. 4% real en un activo como los bonos, que tienen una volatilidad más acotada que las acciones y en general un riesgo más bajo, pues es una inversión que al ahorrador conservador le puede encajar, ¿no? Entonces, bueno, si queréis ampliar vuestro horizonte y vuestro conocimiento sobre este producto, ETFs de bonos corporativos en dólares o en euros que podéis adquirir a través del broker de Freedom24, tenéis más información sobre todo ello en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado, ¿no? Este sería un ejemplo de producto que no es muy conocido entre la población y que creo que le encajaría a mucha gente, ¿no? Porque al final, claro, un depósito no deja de ser deuda del banco. Entonces, deuda del banco no remunerada frente a deuda, es verdad que a más plazo, porque el depósito es deuda a ultra corto plazo y por tanto inmediatamente disponible. Esto es una inversión que lo puedes rescatar, obviamente, al ser un fondo cotizado lo puedes vender en cualquier momento, pero es verdad que el precio al que lo realices ahí sí que puede fluctuar, ¿no? Si lo quieres realizar a corto plazo. Pero una inversión a medio plazo en deuda que te dé una rentabilidad del 6 o del 7, compite más bien con depósitos a plazo fijo o con imposiciones a plazo fijo, pero no hay color, ¿no? ¿Qué imposición a plazo fijo está pagando algo cercano al 6 o al 7%? Y que recordemos una cosa muy importante, que estamos acostumbrados a rentabilidades muy elevadas en términos de índices generales de la bolsa de Estados Unidos, que en los últimos 10 años el S&P 500, que es el índice de referencia de Wall Street, ha tenido rendimientos superiores al 14%, pero lo normal no son ese tipo de rendimientos, esa escalabilidad tan potente. La rentabilidad histórica está en torno al 9% y estamos hablando de renta variable, que es un riesgo mucho mayor. Un producto de renta fija que reparte dividendos, para que pueda entender la gente. Cupones, intereses. Exactamente. Y que nos pueda dar un 6-7% anualizado, yo creo que merece mucho la pena. Y que en este caso Freedom24 pues tiene este tipo de productos que ahora pues está incorporando más cesta de ETFs, que creo que merece la pena, y que yo mismamente pues estoy como inversor particular posicionado porque creo que con la incertidumbre general que estamos teniendo en el entorno global, y aunque no la hubiera, me merece la pena, pero habiéndola todavía más, ¿no? Claro, porque además desde una lógica, ¿no? Esto es de nuevo reflexiones financieras o análisis financieros que estaría muy bien ver en la prensa o en los medios de comunicación, no digamos ya televisión. Tanto que se habla de televisión pública y que tenemos una cadena, ya no digo en la 1, que es más de masas, pero en la 2, por ejemplo, que no haya un programa de economía donde se traten mínimamente estas cosas para dar formación a la gente, es que es aberrante. Digo, desde la propia lógica socialdemócrata de tenemos estos medios de comunicación para prestar un servicio público. Bueno, ya ves qué servicio público estás prestando cuando todo esto lo excluyes, ¿no?
Pero bueno, incluso desde una lógica de diversificación patrimonial, bueno, hay gente que dice, no quiero diversificar todo a un activo. Bueno, es muy legítimo, pero estás exacerbando los riesgos que asumes, claro, porque al tenerlo todo a un mismo activo, pues si te sale mal ese activo o tipología de activo, Sí. si pasan ciertas cosas que a esa tipología de activo lo afectan mucho, te lo comes entero. En cambio, si tienes... aunque digas, oye, por mi edad casi todo a renta variable, pero también algo de renta fija, justamente por si cae la renta variable, especulativamente te puede interesar liquidar entonces la renta fija y saltar a la renta variable, y por supuesto también otros activos como puedan ser el oro, inmobiliario, Bitcoin. Si la ventaja, como decíamos antes, ahora mismo es que, claro, antes era... Oye, que yo tengo 5.000 euros de ahorro, ¿cómo voy a invertir en todo eso si con 5.000 casi solo una cosa? Pero claro, es que ahora se están fraccionando tanto las cantidades mínimas de inversión gracias a brokers como por ejemplo Freedom24, Total, sí. que si uno quiere diversificar ampliamente entre tipologías de activos, lo puede hacer con pequeñas cantidades. 100%. Mira, veía el otro día un informe de Bank of America que vemos que en Estados Unidos la tendencia a la indexación es que el 54% de los inversores ya están indexados y el 46% son, digamos, inversores activos. Esto ha sido un sorpaso histórico que se ha producido hace 3 años y que muestra que sí que esa educación financiera se está perpetrando en países con más conocimiento, como es en el caso estadounidense, y que aquí poco a poco va llegando, pero vamos un poco como la tortuga. Entonces es importante saber que se ha democratizado la inversión. Antes, por ejemplo, invertir en productos de capital riesgo o private equity era casi imposible, ahora ya también hay posibilidades, sí. Y a través de Freedom24 también hay, digamos, ETFs en las que puedes tener exposición a este tipo de segmentos. Y que antes, pues, un Warren Buffett, un George Soros, un Bill Gates eran los únicos que podían invertir en esta clase de activos, y ahora ya el ciudadano de a pie lo puede hacer, y con cantidades que no son tan grandes. Claro, lo puede hacer, pero para hacerlo, al menos para tener una cierta tranquilidad o un cierto ánimo, animal spirit diría Keynes, ¿no? Lanzarse activamente a hacerlo, necesita un empujón que le dé cierta confianza, que es la formación, ¿no? El entender qué está haciendo, porque bueno, voy a invertir en esto que no entiendo nada, y eso la prensa no lo hace. Y además diría que es doblemente irresponsable porque a pesar de que no lo hace, no da esa parte de formación mínima al menos a su audiencia, luego sí publicita productos de inversión. Entonces, claro, nosotros aquí, por ejemplo, podemos hablar de los ETFs, en este caso de bonos corporativos, de Freedom24, pero claro, es que tanto en tu canal como en el mío hacemos divulgación económica donde intentamos explicar qué es todo esto, advirtiendo de ventajas e inconvenientes y riesgos que hay, que claro, tienen. efectivamente. Pero la prensa económica, al menos la que hay en España, no forma, pero luego sí pretende comercializar, y además pretende comercializar auténticas basuras en muchos casos. No, y mira, sin ser recomendación de inversión, porque ya sabes que no podemos acometer temas de recomendación de inversión por regulación en España. Bueno, yo tampoco, más allá de la regulación, esto como comentario personal, creo que es muy complicado hacer una recomendación genérica porque cada perfil de riesgo es un mundo. Entonces, hacer recomendaciones es siempre muy, muy peligroso en ese sentido. Ahora sí que puedes decir, oye, si tú eres un ahorrador más o menos conservador, que no le gusta mucho la volatilidad, el riesgo, que quieres un flujo de caja más o menos estable y previsible, mírate ese producto. No te digo que inviertas, pero míratelo porque creo que es algo que te puede llegar a encajar. Entonces, perdona, que te he cortado. No, iba a decir que claro, dices, la prensa publicita ese tipo de productos, pero que luego no hay información más allá. Y ya no es que en canales como el tuyo y el mío contemos la información, sino que, por ejemplo, yo predico con el ejemplo. Yo hago aportaciones constantes y la gente puede ver que mi propio dinero, mi propio patrimonio lo estoy invirtiendo en este tipo de productos, y no lo hago para que la gente diga, oye, quiero invertir en este producto, sino para que se rompa la barrera de la confianza de que el dinero en tu cuenta bancaria queda un número gordo y es bonito, o más menos gordo dependiendo de los ahorros que tenga la gente, pero que se puede movilizar en diferentes plataformas y no pasa absolutamente nada. O sea, dejado en la cuenta del banco al 0%, desde luego que ahí queda muy bonito ver el dinero cómo sube y baja, pero vas a perder poder adquisitivo con el paso del tiempo. ¿Tú crees que la prensa económica en esto último
va a cambiar o puede cambiar? Porque en otros defectos que le hemos ido sacando a lo largo de la conversación, Sí. ya hemos visto que era complicado, ¿no? Porque, bueno, no sé, la estructura es la que es, entonces o disuelves el periódico y te reinventas desde cero, o eso no va a cambiar, o la estructura de un periódico tradicional es la que es, y no tiene sentido querer hacer algo radicalmente nuevo desde la estructura anquilosada de un periódico tradicional. Pero justamente esto, la formación, la divulgación de contenido, sí es algo que podría tener cabida incluso en la prensa tradicional. Sí. ¿Tú crees que va habiendo una cierta apertura, una cierta incorporación de esto en la prensa económica o tampoco? Sé que me consta que hay ganas de experimentar y creo que hay algunos medios digitales que lo están haciendo. Les falta todavía investigar, indagar mucho más y bucear más. Y hay otros que no. Y el tema es que esos que no, como decíamos anteriormente, van a fallecer de inanición. Bueno, yo no sé si... Claro, porque aquí hay otro tema, ¿no? Y es... antes mencionabas que al poder político no le interesa que esa formación llegue a la gente. Claro, yo aquí tampoco es que esté ni mucho menos trazando una teoría conspirativa de que existe un plan detrás, ¿no? Pero... claro, dices, hay medios de comunicación que si no hacen los deberes, por decirlo de alguna manera, si no se adaptan, van a fallecer. Bueno, se los puede mantener con respiración asistida. Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que ese es en parte el problema, ¿no? Un poco la analogía con lo que pasa con los estados occidentales, ¿no? Con el tema del endeudamiento, de, bueno, zombificamos la economía, tiramos hacia adelante y mantenemos esto hasta que reviente. Porque muchos medios de comunicación, si no tuviesen esa respiración asistida, o ya habrían muerto o ya se habrían tenido que adaptar. Pero efectivamente los zombificas bueno, aquí con suscripciones masivas públicas o con publicidad institucional te voy manteniendo, no hace falta que cambies tu modelo de negocio o lo cambias en función de lo que a mí me interesa y sigue tirando para adelante. Como además hay muchas bocas que alimentar y los periodistas tampoco ven el panorama claro. Ahora te preguntaré sobre eso, ¿no? Sobre el posible exceso de periodistas que hay y si todo eso se puede recolocar. Entonces, claro, si esa es la relación simbiótica entre medio de comunicación muerto y Estado, claro, el Estado tampoco parece que vaya a presionar mucho para que se incorporen este tipo de formaciones. No digo que lo vaya a vetar, pero desde luego presionar para que se incorpore no. Y si el medio de comunicación vive del Estado y se mantiene gracias al Estado y no necesita cambiar nada y el Estado no presiona para que cambie, pues ¿para qué van a hacerlo, no? A ver, también es verdad que estamos hablando del Estado y de las subvenciones que proporciona o publicidad institucional y es cierto que son grandes, pero... O empresas, ¿no? Sí, pero quiero decirte, solo con la subvención del Estado un medio no perdura. O sea, bueno, hay algunos con publicidad institucional yo creo que algunos sí, ¿eh? Algunos, no, son porcentajes amplios, sí. Pero aún así tendrían que reestructurar mucho plantilla. Hombre, si era vivir solo de eso. Si pensamos en Prisa, etcétera, sí, por supuesto, no digo que Prisa viva solo de la publicidad, pero medios más pequeños y más nicho... yo creo que sí viven en gran medida de publicidad institucional. No, muchos medios locales, desde luego que... Locales o online, que tengan una audiencia más reducida ahí sí que dependen mucho. No, eso sí que desde luego que sin ese chute desaparecen, eso está claro. ¿Interesa tener ese campo para el Estado? Pues seguramente sí, claro. O sea, al final es un... Bueno, es que sabemos que se utilizan, ya más los políticos, a veces como armas arrojadizas. Claro. ¿No? Yo tengo mi gaceta aparentemente privada, mantenida con publicidad institucional, y de aquí pues te paso el argumentario del partido y lo amplificas, ¿no? Sí. Pero bueno, en prensa económica... yo lo que veo es una dejación de interés del Estado o de los políticos en divulgar formación financiera. Pero no sé si es lo que ibas a decir, pero si no te pregunto por ello. Claro, dices, no viven solo de publicidad institucional, sí de publicidad de grandes empresas, muchas de ellas bancos, a los que a lo mejor tampoco les interesa esa formación financiera. Pues es un buen melón ese, efectivamente, sí. A ver, los bancos sí que están adaptándose porque si no les comen la tarta, o sea, eso está claro. Entonces, en parte sí que les interesa saber que ellos están adaptándose. Pero controladamente. Pero controladamente, claro, exactamente. Entonces, o sea, que no quieren que, por decirlo de alguna manera... que el lector aprenda mucho más rápido de lo que ellos se van adaptando. Exactamente. ¿No? Vamos a ir como las tortugas, vamos a decir que encima quedamos bien y guays, que estamos promocionando la educación financiera, pero vamos a ritmos bastante lentos. ¿Qué ocurre? Que ahora... Eso antiguamente podría funcionar perfectamente porque solo te podías informar a través de esos canales, pero es que ahora te puedes informar a través de otros canales, como estamos comentando. Entonces...
Ahí entronca el tema de la pérdida de audiencia con lo rápido que tú te adaptas a esa audiencia. Entonces, si tu audiencia cae, también esas empresas, esos bancos, van a decir, te voy a dar menos presupuesto. Eso es. Menos presupuesto, más ajustes, me voy a ir a los divulgadores que sí que están creciendo y entonces ahí voy a meter presupuesto. Y ocurre, y además, encima en los divulgadores, como tenemos estructura de costes mucho más bajas, el presupuesto de anunciarse es mucho más reducido y el alcance proporcional es mayor. Sí, eso es lo que hablábamos antes, que la rentabilidad por euro invertido es muchísimo mayor, aunque el volumen de inversión absoluto sea mucho más bajo. Pero claro, es que lo que necesitas invertir como marca para publicitarte en un medio tradicional con esa estructura de costes, para que esa estructura de costes sea viable, es gigantesco. No lo rentabilizas de ninguna manera, y no digamos ya si estamos hablando de comunicadores de nicho, que tienes una audiencia especializada, formada, que es el nicho justamente que buscan esas marcas, porque claro, tú colocas, no sé, un anuncio de Freedom 24 en la televisión. En la televisión por la tarde o por la mañana. Claro, ¿cómo sabemos cómo impacta ese anuncio? Claro, no sabes cómo impacta. ¿Cómo haces la trazabilidad? Porque antiguamente, decías, mucho vas por impactos y al final sí que hay una repercusión indirecta. Pero en nuestro caso, por ejemplo, podemos medir incluso la repercusión directa. La conversión, totalmente, sí. No, y aparte, cómo filtras la audiencia de, oye, es que a mí no me interesa toda la audiencia, me interesa un segmento muy concreto de la audiencia. Como ahí es una exposición masiva que no... Matas moscas a cañonazos. Claro, totalmente. Entonces, costes muy altos para resultados muy inciertos, muy poco auditables o medibles y sin capacidad de segmentar, ¿no? Entonces, claro, eso lo comparas con eso. Pues oye, yo soy una empresa de inversión que me voy a anunciar a un canal que sigue gente que le interesan las finanzas y que además se quiere formar para gestionar su patrimonio y para seleccionar productos de inversión. Pues obviamente ese es algo para la marca mucho más barato y potencialmente mucho más rentable que los medios de comunicación tradicionales. Y he de decir que desde mi punto de vista, y supongo, no sé si lo compartes o no, pero como creo que es así y tú también lo estarás viendo, supongo que lo compartirás, creo que la inmensa mayoría de marcas todavía no se han dado cuenta y que el trasvase no se ha producido, yo creo que ni en un 90%, y que si se produce, ya ahí y se terminará produciendo, sobre todo si no cambia otra vez el modelo con la IA y demás. Sí. Ahí sí que la caída de los ingresos de los medios de comunicación tradicionales sí que puede ser completamente brutal, ¿no? Sí, y mira, te puedo poner varios ejemplos con todo esto, porque yo he tenido asociaciones comerciales pues con grandes gestoras de fondos, hay varias de ellas que patrocinan el canal, ¿no? Y hablo pues de una de las más grandes del mundo, ¿no? Y la mayor gestora de activos del mundo, que todo el mundo tenemos a la cabeza, y algunas otras, al principio, cuando yo tenía relación con ellos, les cuesta mucho a los departamentos de compliance decir, oye, voy a asumir el invertir en una plataforma que es YouTube, pero ¿qué es esto? Twitch, tal, claro. ¿Esto qué es tal? ¿Qué ocurre? Que cuando ven que hay resultados por parte de otros actores que sí que han apostado por este tipo de canales y que se aborda desde un punto de vista profesional, incluso en algunos casos más profesional que en muchos medios tradicionales, pues dicen, oye, pues a lo mejor tenemos que pelear esto. Y te anticipo y te digo que ya hay gestores de fondos grandes que están moviendo sus, digamos, estructuras del Cretáceo, ¿no? Que para intentar entrar en los nuevos medios de comunicación o en canales de comunicación. Esto era impensable hace 2-3 años. Y ya está pasando, porque ven que el alcance a través de los medios tradicionales se reduce, por lo que hablábamos anteriormente, y que tienen que explorar las nuevas vías de comunicación. Claro, y eso es que es... si ya el impacto económico ya está siendo muy grande, porque además se ve en lo que decíamos antes, no solo en prensa escrita, sino en televisión, etcétera, la pérdida de calidad, de sueldos, digamos, sofisticación de las producciones. Pues, ¿por qué preponderan las tertulias políticas, por ejemplo? ¿Porque es lo que la gente más quiere ver? No, porque es lo más barato de hacer, por ejemplo. Entonces montas una tertulia que
en su estructura de costes es relativamente barata. Claro, si lo comparas con una estructura de costes nuestra, es muy caro, pero aún así para ellos es muy barato. Entonces, ya están continuamente tratando de bajar costes porque no les llegan los ingresos, pero si ya se produce ese trasvase grueso, que creo que aún no se ha producido, porque la mayoría de marcas todavía no es consciente del diferencial de rentabilidad por euro invertido, digamos, en marketing, en canales nuevos frente a televisión, pues o prensa, pues claro, es que ya vacías completamente y a ver ahí qué hacen o qué siguen haciendo, ¿no? Lo último que quería tocar era justamente sobre, lo he mencionado antes, sobre el tamaño del sector, ¿no? Porque, claro, aquí estamos diciendo, bueno, la prensa se tiene que reinventar. Los periodistas lo que tendrían que hacer es asumir riesgos y lanzarse a crear sus propios canales con unas estructuras de costes mucho más livianas. ¿Pero realmente hay mercado para todos? No, para todos no. Desde luego que no. O sea, es cierto que con este modelo predomina la meritocracia y eso es bueno para el consumidor y para el propio profesional que tiene que competir a ser mejor que su competidor, ¿no? Que el que tiene al lado. Entonces, eso es positivo para todos. Es negativo porque la oferta se reduce de profesionales. Y esto, pues, obviamente, claro, no te gusta que compañeros estén desempleados o que vayan al paro o tal, pero es una cruda realidad que seguramente no haya puestos para todos. Las horas que uno puede dedicar a leer o a ver un vídeo o a ver un directo, obviamente son limitadas. Claro. Entonces, y además son contenidos en muchos casos largos, ¿no? Claro, son largos. Puede ser este podcast o mi contenido, ¿no? Entonces, claro, es verdad que, digamos, como la estructura de costes es mucho más baja, a lo mejor uno se puede ganar la vida incluso mejor de lo que se la está ganando ahora en un medio 100%, tradicional, 100%. Sin tener audiencias gigantescas, ni mucho menos. Pero claro, aún así, yo sí creo que hay una sobredimensión en el sector que es parte del drama del sector, ¿no? Porque, claro, si fuera tan sencillo, entre comillas, como que los periodistas cogieran el toro por los cuernos y dijeran, bueno, nos vamos aquí del periódico y nos lo montamos nosotros y más o menos vamos a vivir igual o un poquito mejor que en el periódico, yo creo que ya se habría hecho gran parte de esa transición. Pero lo que ven muchos periodistas es, fuera del periódico hace mucho frío porque me voy a quedar desempleado y no me voy a poder reocupar. Por tanto, obviamente no asumo los riesgos de salirme, porque si luego salgo no volveré a entrar. Es lo que te decía antes, hay mucho conformismo. O sea, sí, pero conformismo... Y mucho miedo, o sea, las dos cosas. Exacto, o sea, yo diría que es conformismo porque probablemente muchos, si se muestran disconformes, se queden desempleados, no porque digas, oye, ponte el mundo por montera y móntatelo tú que ya verás cómo sales adelante. Sí, no, pero en parte... hay que ser realistas y muchos no saldrían adelante. Pero en parte también es por lo que te decía antes de la propia idiosincrasia española de que nos cuesta arriesgarnos en términos generales a parte de la población. Entonces, eso es un componente, creo que es importante. Sí, pero eso yo se lo diría a los que son muy buenos, que esos sí que pueden tener, yo creo, persistencia en el sector. Sí. Pero claro, un periodista que haga refritos de notas de prensa o está en el periódico haciendo eso mismo, que el valor añadido es muy bajo, pero vives, pues eso, de la publicidad institucional o de lo que te pagan las grandes empresas para mantener eso en marcha, o te has de dedicar a otra cosa, no te vas a dedicar a hacer refritos en las plataformas nuevas. Sí, bueno, puede haber un real ojo. O sea, por ejemplo, el mundo del periodismo no solo es la difusión de cara al exterior, hay comunicación interna, hay comunicación de empresas, hay formación en comunicación. Incluso al que comunica externamente le puede venir bien a alguien que le haga todo el trabajo de campo, por ejemplo, o el editor, por ejemplo. Eso obviamente está externalizado muchas veces, pero algunos periodistas se podrían reconvertir en colaboradores de los comunicadores de cara al público. Pero aún así, yo creo que hay clarísimamente una sobredimensión de profesionales que no hay demanda para todos ellos, reconviertas como reconviertas el sector. No, partiendo de la base de lo que te decía antes, de que en las carreras de periodismo, ¿cuántos terminan ejerciendo de periodistas?
De ahí un porcentaje bastante bajo. De ahí muchas veces también las acusaciones, que afortunadamente no han llegado todavía a nada, de intrusismo profesional, ¿no? De, sí. Oye, tú no eres periodista y aquí, que sobramos gente, encima te vas a meter aquí. Cuando en realidad, pues eso, los mejores comunicadores de economía muchas veces o son economistas o han tenido al menos, han buscado luego su formación de economía. No se han limitado a decir, oye, tengo el grado de periodismo y a ejercer. No, es que si no, no puedes dedicarte por a ello. eso. Entonces, pero claro, es verdad que hay mucha gente en prensa que no ha estudiado periodismo y los de dentro del sector que ven como el sector se viene abajo y como está sobredimensionado dicen, encima aún viene más gente a competir con nosotros aquí internamente, pues a ver si le colocamos barreras, y por eso pues hay ciertas reivindicaciones o reclamaciones del sector de no, estatuto del periodista y que solo pueda ejercer de periodista el que sea graduado por periodismo y el que además haya pasado ciertas pruebas de honorabilidad y de rigor profesional. Es que además hay una actitud a la defensiva, ¿no? Por parte de la prensa en muchos casos. Antes hablábamos de qué está haciendo mal, no está reconvirtiéndose. Es que yo veo mucha actitud a la defensiva de que, claro, por ejemplo, cuando invitan a creadores de contenidos y son youtubers, instagramers o lo que sea, pero es una actitud de despotismo incluso de el youtuber, el que no tiene... Sí. ¿Por qué no? A mí no... El tema es que a mí cuando me han invitado no me van a decir todo esto, pero claro, tienes una carrera detrás que te está avalando. Pero ¿y por qué alguien que no tiene una carrera que te avala o que maneja bien los datos no le puedes tratar de tú a tú y tienes que ponerte con orgullo por encima? No puede ser, ¿sabes? Ese tipo de actitud. Un último tema, porque quería terminar con esto, pero ahora pensándolo... esa reconversión del sector que se está dando está sobredimensionado y bueno, ya se ha podado mucho, Quiero decir, ya ha habido mucho adelgazamiento del sector, pero creo que lo va a haber en mayor medida. Pero también hay otro actor que lo hemos estado mencionando todo el rato, pero no explícitamente en materia de regulación, lo digo porque me ha venido ahora a la cabeza con lo del Estatuto del Periodista, que es cómo se adapta el Estado a interactuar con esas nuevas modalidades de comunicación. Porque como decía antes, bueno, a la prensa tradicional, si tenías 3, 4, 10 grandes grupos, pues te reúnes con sus accionistas o te reúnes con sus directores, ejerces presiones formales o informales y más o menos ahí lo tienes encauzado. Pero claro, cuando ya tienes una hidra de 1000 cabezas, que como pueden ser los youtubers, cada uno además por su cuenta, no están coordinados de ninguna manera, ni forman parte de ningún grupo que puedas manejar centralizadamente. Ahí, claro, la política se tiene que adaptar también a convivir con eso o a contrarrestar eso. Y estamos viendo en España pues ya regulaciones de, oye, si tienes más de X suscriptores o más de... Es como el precio de la vivienda, ¿no? Vamos a topar los alquileres, ¿no? Es topar los youtubers por ingresos y por alcance. De momento creo que a eso no han llegado, pero sí te quieren obligar a registrarte y a que cumplas ciertas normas, y esas normas pueden ser, y de hecho me temo que van a ser cada vez más expansivas, para convertir tu estructura de costes muy liviana en una estructura de costes alta y por tanto... no topar los ingresos, pero sí, de alguna manera, buscar una cierta asfixia o una cierta inflexibilidad. Lo que puede terminar pasando, fíjate, hablábamos de publicidad institucional, y es que ellos empiecen a meter publicidad institucional en los creadores. Seguro. Esto yo creo que va a pasar 100%. De hecho, ya está ocurriendo. Ya está empezando a suceder. Sí, he visto algunos casos, en Instagram. De hecho, a mí alguna cosa me ha llegado de, oye, ¿puedes transmitir este...? Ni he contestado, por supuesto, porque ya lo que faltaba. O sea, ya te ha llegado a ti. Sí, ya me ha llegado alguna, oye, esto... No sé, no recuerdo qué era, ni presté mucha atención, pero... Pero será más habitual. Pero bueno, pues algo que, imagínate, el ministerio saca un programa de ayuda a autónomos, que en principio podrías decir es algo que a la audiencia le puede interesar, que puede tener sentido en un canal económico, pero como es un programa que abre el ministerio, pues dicen, oye, divulgadlo desde los nuevos medios de comunicación. Claro, esto te llega a través de agencia de influencers seguramente, o de agencia externa, ¿no? Que no recuerdo cómo llegó, pero bueno, en cualquier caso... Sí, vamos. Uno tiene que tener cierto... No, lo digo porque al final... Claro, lo que quiero decir es que va a ser más habitual va a ser más habitual y va a ser lo que es ahora. Su forma de comprar y de generar dependencia hacia los nuevos canales de comunicación. Entonces, sí, bueno, al final palo y zanahoria, ¿no? La zanahoria es te pago y como te estoy pagando, trátame bien, y el palo es, oye, aquí tengo una regulación que si no cumples las normas más o menos genéricas y por tanto interpretables y por tanto arbitrarias que yo te impongo, sanción, ¿no? Y no te salgas mucho del redil. ¿Tú ves ahí una amenaza
seria a la libertad de expresión en este nuevo ámbito comunicativo por esa combinación de palo y zanahoria, o crees que no va a llegar muy lejos la cosa? Creo que se están dando pasos hacia el camino más peligroso de todos. Y además, digamos, si seguimos la cronología de los hechos de cómo intentan arrinconar al creador y al influencer, o llamémoslo como queramos, al que tiene una influencia sobre X% de la audiencia, pues pienso que es muy difícil ya que se reviertan los pasos que se han dado, y me da igual el gobierno que venga, porque va a querer mantener el control del mensaje, que es algo muy poderoso desde el punto de vista del gobernante, ¿no? Entonces, creo que si se dan pasos más allá, ahora se están cruzando fronteras que, como has comentado, pienso que son bastante ya peligrosas, pero si se van dando pasos más allá, vamos a ir a un contexto en el que la libertad plena se va a ir perdiendo y va a costar mucho trasladar el mensaje. Además, piensa otra cosa, ya no solo el gobierno, porque estamos supeditados también a las plataformas a través de las cuales trasladamos nuestros mensajes, y estas plataformas también nos pueden silenciar por presiones desde arriba. O sea, no tiene por qué ser presión directa del gobierno, sino puede ser presión del gobierno a la plataforma, y la plataforma revierte sobre el creador. Y eso es algo con lo que vamos a tener que combatir, luchar y bueno, intentar que tengamos una mayor libertad y que la gente pelee por ello, porque nosotros lo podemos transmitir, pero al final la gente te tiene que apoyar en ese mensaje y en la idea de que si quieres tener algo, un mensaje más libre y más en libertad, tienes que luchar contra la imposición que nos quieren poner, ¿no? La libertad de expresión no solo la tienen que defender los que quieren expresar algo en público. Exactamente, sino los que le quieren comprar ese mensaje. Los que quieren escuchar lo que otros expresen libremente. Pues muchas gracias, Héctor, por esta muy interesante conversación sobre la situación de la prensa económica en España y en gran medida en el conjunto del planeta, aunque en el caso de España es especialmente sangrante muchos de los problemas que hemos ido detectando, y también sobre las nuevas modalidades de comunicación. La gente que no te siga, pues le recomiendo que preste atención a tu canal si quiere tener una información económica continua, actualizada y con el máximo rigor, por supuesto con errores como todos cometemos, pero con el máximo rigor y honestidad posible. O sea que, lo dicho, muchísimas gracias por acudir a este podcast que, como sabéis, está apadrinado, aquí somos transparentes totalmente, por Freedom24. Recordad que Freedom24 también está ahora mismo pues potenciando determinados productos de ahorro, como son los ETFs en bonos corporativos, que ofrecen rentabilidades entre el 6 y el 7% en euros y dólares, y que por tanto pueden ser una opción atractiva para el ahorrador conservador que quiera recibir esos cupones, esos intereses periódicos, minimizando o al menos reduciendo su exposición a riesgos frente a otras alternativas como pueda ser la renta variable. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el siguiente podcast.